Muy bien, pues continuamos con algunos versículos que son pasajes, que son textos fuera de contexto nos preocupa mucho constantemente que cada uno de nosotros tengamos muy claro que la palabra de Dios se lee en una manera definida y clara, como una carta, como una historia que tiene todo un proceso, que está en medio de un contenido histórico, que está en medio de un contenido gramatical, que se le dio a algunas personas, que hubo un propósito para que se escribiera. Todas estas cosas son necesarias para que nosotros podamos comprender la palabra de Dios. Si no tenemos esto, estamos teniendo un problema, porque a lo mejor tenemos algo que se parece a lo que la palabra de Dios pudiera ser, pero no la palabra de Dios. Y Dios nos manda que tengamos la palabra suya. Por eso David pues oraba cada vez que abría la palabra, dice: abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. Entonces oraba, buscaba, y cada uno de nosotros debemos abrir nuestra Biblia o leer una porción, leer un capítulo, leer un pasaje, pero encomendémonos a Dios. Señor, abre mis ojos para mirar las maravillas de tu ley. La disciplina está buena, el cumplir, como alguien me dijo, ya tengo quién sabe cuántos años leyendo mi Biblia todos los días. Está muy bien, pero tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que captar, tenemos que entender la palabra de Dios. Bueno, la intención es que podamos revisar un versículo que en muchas ocasiones se puede utilizar mal dentro del contexto, y voy a leer la porción. Es aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 11 al 13, y dice de esta manera: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y muchas veces este versículo se ha utilizado dando una falsa esperanza, una esperanza que pudiera ser equivocada la manera de comprenderlo si el texto no se toma dentro de su contexto. Algunas personas han dicho: aquí Dios garantiza que aunque yo haga muchas cosas fuera de lugar, aunque yo no esté caminando en sus caminos, aunque yo pudiera desviarme en muchas maneras y yo fuera un infiel, Él permanece fiel. Pero no es esto lo que dice el texto. Y aunque es verdad que Dios permanece fiel con sus hijos, cada vez que sus hijos fallamos y pecamos contra Él, Él es fiel para perdonarnos, para recibirnos, para que lleguemos con Él y pidamos perdón por nuestros pecados. Él nos perdona. A veces en nuestras incongruencias, en nuestras maneras indefinidas de caminar, Él es paciente y está guardando y está trabajando. En muchas ocasiones Él tiene que utilizar la reprensión, la vara, para que nosotros podamos corregirnos y encaminarnos en las direcciones correctas, que es la bendición para nuestras vidas. Dios es el bien nuestro. Y bueno, hemos caminado con el Señor varios aquí ya por muchos años, y podemos decir: el Señor es nuestro bien, el Señor es bueno. La bendición de tener la comunión con Él, de tener ese compañerismo con Él, andar en sus pasos, aún con todos los errores y fracasos, es una gran bendición. Sin embargo, queda bien, todavía está presente algo que vamos a repasar en esta mañana: es: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Vamos a buscar el verdadero significado de lo que esta porción tiene, el significado que esta porción contiene. Pues necesitamos el contexto. Vamos a revisar un poquito el contexto, y aquí encontramos que el apóstol Pablo está escribiendo su segunda carta a Timoteo. ¿En qué condiciones escribió su segunda carta a Timoteo? A ver, digan, sé que lo saben. ¿En qué condiciones estaba Pablo cuando escribe la segunda carta? Estaba en prisión.
y estaba ya sentenciado a muerte. Él iba a morir en poco tiempo, lo sabía, y el Señor mismo se lo había revelado. Entonces la carta a Timoteo es una carta que lo está animando. Timoteo era un buen hombre que sirvió con el apóstol Pablo y sufrió con el apóstol Pablo y padeció de todo lo que le tocó al apóstol Pablo, sin duda, y estuvo con él. Pero pareciera que en este momento hay una situación muy fuerte en Timoteo, y el apóstol Pablo quiere animarlo, consolarlo, fortalecerlo. Cuando leemos ahí en el primer capítulo de Timoteo, de segunda de Timoteo, pues está el apóstol Pablo su saludo, y entonces tiene un recuerdo de Timoteo. Y entonces dice que da gracias a Dios, al cual sirve desde sus mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Había un aprecio, ¿verdad?, profundo por Timoteo, y estaba pensando y estaba recordándolo en sus oraciones día y noche. Yo creo que aquí pues nos muestra que nosotros debiéramos de tener cariño por los hermanos de esta manera, orar por ellos. La mejor ayuda que podemos brindar no es un cliché, es una realidad, es la oración. Ahí hay una gran bendición. Ayer que nos reuníamos, el sábado por la mañana, pudimos ver que la palabra de Dios nos instruye a través del apóstol Pablo de que debemos orar para que nuestros ojos sean iluminados, los ojos espirituales. Miren, la palabra de Dios no la captamos porque seamos muy inteligentes o tengamos muy buen razonamiento, o seamos buenos lectores o tengamos buena gramática. No, es un asunto espiritual. Y si vamos a buscar en ella, debemos ir con un corazón dispuesto de obedecer al Señor y acercarnos. Y Él lo trae. Él nos da de su palabra, la revela al corazón y nos permite disfrutar de ella. Entonces el apóstol se preocupaba por Timoteo y oraba, y nosotros debemos orar unos por otros para que seamos sanados, para que tengamos esta bendición. Bueno, no es el tema, vamos a seguir adelante. Y dice el apóstol Pablo: deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, porque sin duda cuando Timoteo ya supo que había este problema de que habían apresado a Pablo y ahora ya estaba en una situación diferente, pues él sin duda tenía lágrimas de preocupación por aquello. Y luego recuerda la fe no fingida que hay en ti. Me gusta esta frase porque creo que es una frase que está marcando parte del ritmo de esta carta, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La fe no fingida. Eso significa que hay fe fingida, ¿verdad? Y precisamente de esto se trata el texto que vamos a revisar hoy. La fe fingida es un problema, nos puede llevar por caminos torcidos. La fe no fingida nos lleva por caminos correctos y apropiados delante de Él. Y es una fe no fingida que hay en ti, y luego dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y también en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Había algo en la familia donde esa fe no fingida había llegado a sus corazones, ¿verdad? Que es la fe que pone el Señor cuando nosotros nos convertimos a Él. Cuando hace esto el apóstol Pablo le está marcando: estoy seguro de tu fe. Y todos los problemas y situaciones que estoy viviendo en este momento y que hemos vivido nosotros, de presión, de persecución, de tristezas, de luchas, no son en vano, son buenas, son correctas. Y él le dice en la siguiente parte: no te desanimes, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es de sorprender, dice uno de los comentaristas, que la palabra espíritu de cobardía era lo que se les decía a los soldados que corrían delante del enemigo.
cobardes. Y le está diciendo el apóstol Pablo que cuando nosotros recibimos el Espíritu de Dios es para no ser cobardes, porque la fe requiere mucho valor, el valor que viene de la fe. La fe nos hace valerosos. Por eso encontramos a los apóstoles yendo a predicar la palabra de Dios y siendo recibidos a pedradas o despedidos de las ciudades a pedradas y dejándolos medio muertos en las entradas de las ciudades, y se paraban de nuevo y volvían a regresar otra vez a la ciudad para seguir predicando la palabra de Dios. O se trasladaban a otra ciudad después de haber sido apedreados. Yo me pregunto, si yo fuera y yo llegara a algún lugar y me apedrean y me patean y todo lo demás, pues a lo mejor como Marcos, ¿verdad? Me bajo y ya me voy para otro lado, no sirvo para la predicación, ¿verdad? Podría decir. Se requiere valor. Pero la fe que Dios nos da no es valor humano, ¿no? La fe que Dios pone, esa fe no fingida que está en nosotros, es la que no se raja, si me permite usar la palabra. Es la que permanece, es la que persiste, es la que sigue adelante. Y a pesar de que pueda haber toda clase de oposición hacia el Evangelio, sigue adelante, no fingido, porque no nos ha dado espíritu de cobardía. ¡Anímate! Yo creo que Timoteo veía el panorama bien feo. Que esto está feo, tú en la cárcel, la presión, los de Asia te han abandonado. Anímate, vamos a seguir adelante, sigue, yo ya me voy, pero síguele todo adelante. Y vamos a ver que él está insistiendo así a Timoteo. Le dice en el versículo 8, por tanto, dado que tenemos este espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Así está ese contraste: aflicciones, persecuciones, según el poder de Dios. No era fortuito, no era ocasional, no era que los hombres estaban abusando de ellos, no, fuera según el poder de Dios. Ellos podían estar firmes enfrentando aquello porque el poder de Dios estaba ahí y también la voluntad de Dios les acompañaba. Y ahí pues le habla del Evangelio. Pero anímate, no te avergüences ni del Señor ni de mí. Yo no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo, porque sé en quién has creído. Y estaba en una condición ya de muerte. Lo iban a sacrificar y él no se avergonzó. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No te avergüences. Yo no me avergüenzo. Y lo regresa otra vez a la sana doctrina cuando dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No eran cosas humanas, eran las cosas divinas. El poder de Dios era el que los mantenía con firmeza. Te recuerdo, Timoteo, tus aflicciones, tus lágrimas, pero recuerdo tu fe no fingida. Y te pido que no te desanimes por todo esto que nos rodea, porque tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que no es espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, porque este Evangelio es glorioso. Yo no me avergüenzo, aunque estoy padeciendo lo que estoy padeciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es glorioso. Retén la forma de las sanas palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Es fuerte, la lucha es terrible, pero el poder de Dios está con estos hombres débiles para que se mantengan firmes en medio de la situación. Luego todavía le recuerda que, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes.
Asia pues es Éfeso, entre otros de las iglesias. ¿Se acuerdan que pues allí en Éfeso Pablo se despide de los de Asia en Hechos capítulo 20 y lloran y se abrazan y les recuerda que ellos son los ancianos que están ahí puestos por el Espíritu Santo para cuidar la grey de Dios, etc. Y ahí está, ¿verdad? Pues ese momento tan emotivo. Sin embargo, ¿cuántos de los de Asia? No sé, pero había una cantidad significativa. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Y sí, le dice Pablo, cierto, unos me han abandonado. Pero también agrega aquí el apóstol Pablo que otros no. Dice, tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Parece ser que este Onesíforo se preocupó por Pablo, a lo mejor con cierto riesgo de que él mismo fuera apresado por ser parte del grupo de seguidores de Pablo, y pues tuvo que encontrarlo en algunos lugares ahí como catacumbas donde lo tenían encerrado, y a lo mejor la información era bastante poca y no había derechos humanos que defendiera al apóstol Pablo, ¿verdad? Y que lo pusieran hasta a tomar café o en una mesa de negociaciones, nada. Él tenía que estar allí y sufrir todo aquello, y Onesíforo se ocupó de localizarlo. Y cuando lo hizo, muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Sí, había unos que abandonaban, pero había otros que no. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo, no te desanimes. Sí, hay unos que nos abandonan, pero hay otros que no. Está Demas, que había sido colaborador de Pablo y que lo dejó y lo abandonó siguiendo este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Sí, el apóstol Pablo está animando a Timoteo. Y aquí llega una parte donde él le dice, en vez de que te preocupes, tú sigue adelante. Ahí a partir del versículo 18, 19, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. O sea, no dejes de caminar en la gracia. Este esforzarse en la gracia es un esfuerzo que descansa en las promesas de Dios. Es un esfuerzo que a pesar de que andes muy cansado lo puedes dar. Es un esfuerzo que a pesar de que tengas situaciones difíciles, obligaciones muy fuertes, estés en una mazmorra, andes en circunstancias difíciles, lo puedes llevar a cabo. Es un esfuerzo que es para el Señor. Es un esfuerzo que es para conocerlo. Es un esfuerzo que es para mantenerse firme en la fe de la palabra de Dios. Es un esfuerzo que se hace en la gracia, porque la gracia de Dios es la que nos sostiene y nos fortalece para hacer decisiones fuertes, para esforzarnos como Pablo, que ellos trabajaban de día y de noche con afán y fatiga para no ser gravosos a los corintios y para predicar el evangelio, ganando todo ese sustento que ellos necesitaban. Estaban allí. La vida cristiana es esfuerzo. Si pensamos que podemos encontrar la vida cristiana en una cosa sin esfuerzo, pues estamos en el lugar equivocado, ¿verdad? Porque la vida cristiana requiere esfuerzo, requiere valor, no requiere cobardes, pero todo eso lo da el Señor, no es algo que esté en nuestra parte, no es nuestro. No podemos, es una carga fuerte, y a lo mejor viene más dura ahora con todas estas situaciones que se están presentando en nuestro país y con lo que viene en Estados Unidos y qué vendrá, no sabemos, pero a lo mejor se pide más ahora de nosotros una definición de nuestra fe. Nunca hemos sido enfrentados a eso. Si alguien está diciendo cosas feas o fuertes de los cristianos, podemos callar, no hay problema. Pero puede venir tiempos donde tú eres cristiano, tú crees eso de que
de que no hay biología de sexo? ¿Tú crees eso? ¿Tú crees que Dios hizo dos sexos? ¿Estás aceptando eso? ¿Tú nos vas a imponer eso? Puede ser. ¿Qué vamos a hacer? No, no, aquí voy con ustedes, sí. O me voy a parar y decir sí. Puede comenzar con que pierdes el trabajo. Aquí no cabes. O puede ser algo que no sabemos. Ahorita estamos cómodos. No nos preocupamos por eso. ¿Para qué? Pero no sabemos. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos que esforzarnos en la gracia. En cada aspecto de nuestra vida. Porque hay muchas cosas que nosotros oponemos al Evangelio. Nuestra vida se opone al Evangelio. Todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que se opone al Evangelio. Y ahí es donde tenemos que ponernos firmes y decir, no, vamos a seguir adelante. Nos vamos a esforzar, vamos a ir adelante. Cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, comienza diciéndole que haga algo que es no sencillo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Podemos encontrar hombres fieles para muchas cosas. Sus trabajos, sus ciencias, sus conocimientos, pero hombres fieles para el Señor no es sencillo. Pero sí dice el apóstol Pablo a Timoteo, búscalos. Es un trabajo arduo, esfuérzate en la gracia, pero búscalos. Ora por ellos, atiéndelos, enséñalos, instrúyelos, obsérvalos, pero ora y enséñalos, porque es un trabajo difícil. Encontrar hombres fieles es un trabajo difícil, no es sencillo, pero es un trabajo que viene de esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí están esos hombres y Dios los está trabajando y levantando y poniendo más y más cada vez en un lugar donde puedan servir para el Señor. Ocúpate de eso, ¿verdad? Y luego lo vas a hacer. Pues primero lo vas a hacer como un buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Me acuerdo que cuando estaba marchando en el pentatlón deportivo militar universitario hace muchos años, pues queríamos ser soldados, ¿verdad? Me gustaba mucho el asunto de la milicia y esas cosas. Y pues ahí nos lavaban el cerebro de que éramos soldados y que nos íbamos a esforzar. Y sí, a veces iban y nos levantaban en la noche y todos desmayanados nos encuartelaban y ya teníamos que llegar uniformados. Y luego vámonos a caminar y nos íbamos caminando por ríos y por montes y por varios lugares. Y andábamos ya muertos. No, párense, vámonos, ¿verdad? Y vamos a seguirle con quién sabe qué. Y ahora carguen el tronco. Y yo ya no hallaba la puerta, ¿verdad? Bueno, en algún momento, nada, vámonos. Había que darle, sufre penalidades. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Cuánta penalidad? Luego le dice también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, sufre trabajando sin trampas, sin atajos, sin maneras torcidas. Lucha como atleta definido, alguien que se disciplina, alguien que se ejercita, alguien que está trabajando para alcanzar la meta, no evade toda esa responsabilidad. Creo que ahí es donde está parte de este pensamiento. Y una tercera cosa que le da, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Los frijoles aquellos, ¿verdad?
del cuento, pues, qué bueno, pero no son esos. Fíjese el trabajo. Por eso tenía que esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús. Busca hombres fieles y encárgales que se encarguen de otros. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lucha legítimamente como un atleta y trabaja para participar de los frutos. Ay, no está sencillo. Ahora, hermanos, no creamos que no vamos a darle cuentas al Señor de qué fruto hicimos o qué fruto tenemos. No, Dios no va a juzgar en el montón, ¿verdad? Dice, aquí están millones de personas. Y pues, ¿cuántos tuvieron fruto espiritual? Y pues ahí todos levantamos la mano. No, es uno por uno. Vamos a su presencia. ¿Qué hiciste? Para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cada uno. Ya no hay tiempo, ya no hay prisa, ya no tengo que ir a comer, ya no tengo que ver a la familia, no tengo que salir de viaje, no tengo, ya no hay nada, está solo para el Señor. Es un gran día, impresionante día, pero ahí estaremos. Y Dios estará llamándonos a cada uno. Había un canto que me gustaba mucho de una señorita Katy Torres hace muchos años, ya por los 60s, que se llamaba ¿qué me dirá el Salvador cuando esté en su presencia? ¿Qué te va a decir? ¿Qué me va a decir a mí? Ojalá fuera muy fácil todo y luego lleguemos delante del Señor y diciendo, no, pues la pasé bien, Señor, muy a todo dar. Bueno, qué bueno que eso sea, pero ese no es el punto principal para enfrentarnos delante del Señor. Él nos dejó el modelo es esfuerzo, sacrificio, trabajo, lucha, no ser un cobarde que corre, sino que se presenta con firmeza. Y todo eso le está diciendo a Timoteo, y le dice, considera lo que te digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Y hermanos, consideremos lo que la palabra de Dios nos dice a través de Timoteo, y Dios nos dé entendimiento en todo. Pero no ha terminado Pablo todavía de estar dando este ánimo a Timoteo. Ahora agrega una vez más, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Acuérdate de Jesús. Hermanos, cuando nosotros nos acordamos de Jesús, pues nos podemos acordar de sus milagros, nos podemos acordar de la manera como Él tuvo compasión de la gente, de cómo amó a las personas, podemos acordarnos de muchas de estas cosas. Pero sin duda la parte central que Él nos ha dejado ahí, pero bien clara, es que Él murió en la cruz por nuestros pecados como malhechor, sufrió ahí en ese lugar para alcanzar para nosotros esta salvación que nos es predicada por el Evangelio. Acuérdate de Jesucristo, sufrió penalidades, y luego Él agrega, en el cual sufro penalidades, en ese Evangelio que vale la pena, ese Evangelio vale la pena sufrir las penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra no está presa. Ese era para él el punto claro, la palabra no está presa. Y luego agrega algo que me impresiona mucho, y bueno, pienso, yo puedo vivir de acuerdo a esto. Tengo disposición, y a veces me quejo con mucha facilidad, pero dice, después de que habla de acuérdate de Jesucristo y de su Evangelio, por ese Evangelio yo sufro penalidades, y por ese Señor amado yo sufro penalidades, hasta prisiones. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para
todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Este es el corazón de Jesús, es el corazón del Señor Jesucristo, haciendo que Pablo sufra y soporte todo por amor de los escogidos. Pero esto no es privilegio de apóstol, es privilegio de cristiano, es nuestro privilegio. Poder estar listos a soportar todo por amor de los escogidos, anunciando su verdad, anunciando su evangelio, soportando las burlas, los desprecios, los enojos, las molestias a lo mejor, pero lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. A nosotros nos corresponde esto, estar listos para comunicar la fe. Y parece que es difícil, ¿verdad? Si le empiezo a hablar del evangelio y se me enoja, se molesta, a lo mejor no sé tiempo, y muchas cosas pueden ser, pero tenemos una encomienda. Ayer que estábamos platicando con los hombres, decíamos, Ivo tiene un mandamiento de parte del Señor Jesucristo que tiene que cumplir, y es que Él dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles. Irte a hacer discípulos por todo el mundo y predicando el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Este es nuestro cometido. ¿Por qué nos reunimos? Para este propósito. En un sentido, cada uno de nosotros tenemos ese cometido. En un sentido directo, quiero decir, no en un sentido lateral, ¿verdad? En un sentido directo. Cada uno de nosotros, los que somos creyentes, que hemos conocido el mensaje del evangelio, que disfrutamos de la salvación eterna, tenemos el cometido de soportar las cosas por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Como nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos la salvación con gloria eterna, porque un día estaremos en ese momento de glorificación también de nuestros pobres cuerpos, pero estarán exaltados al nivel de tener un cuerpo similar al de Jesucristo por toda la eternidad. Ahí estaremos. Pero todos los que les anunciamos el evangelio es con el propósito de que vengan a este mismo lugar glorioso, porque es para todos. Es la invitación de los escogidos que se les da de parte del Señor a los escogidos, pero no es fácil, es un trabajo duro. Bueno, déjenme hacer aquí una recapitulación. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no se desanime. Tú sufres, tu fe no es fingida, por eso no te desanimes. No tengas miedo, porque tu fe no es fingida. No te avergüences. Yo no me avergüenzo. Unos me han abandonado, pero otros no me han abandonado. Sigue adelante. Anima a otros. Enséñales la palabra y motívalos para que ellos hagan lo mismo que tú. Sé buen soldado de Jesucristo. Sufre. Sé buen atleta. No hagas trampa. Sé buen agricultor. Trabaja duro. Acuérdate de Jesucristo por el cual sufrimos tú y yo. Yo sufro penalidades de manera de malhechor por estos escogidos que Dios está llamando a su gloria eterna. Ese es el trabajo ahí intenso que el apóstol Pablo tenía, y es el trabajo de todos los cristianos. Esa es nuestra razón de ser como creyentes, como hijos de Dios. Y entonces los comentaristas dicen que aquí, cuando llega el versículo 11, lo que sucede es que el apóstol Pablo como que se acuerda de un verso que parece ser que era como una especie de canto, un estribillo que se cantaba en medio de las iglesias en aquellas épocas, recordando que sufrir por Cristo pues es un privilegio muy especial. Palabra fiel es esta, o sea, la palabra del estribillo, no, yo le estoy agregando lo del estribillo porque pues, la mayor parte de los comentaristas dicen que es un canto antiguo, entonces yo le voy a poner esto si me lo permiten.
La palabra de ese estribillo está bien, es fiel. Es como decir, es Jesús, la roca fiel, es Dios. La palabra de ese canto es fiel. ¿A qué? A la Escritura. Es fiel a la Escritura. Y entonces, como que toma este estribillo dice, y se lo recuerda: esta palabra es fiel. La palabra de este canto es fiel, de este canto antiguo, de este estribillo que se recita en las congregaciones cuando los hermanos se congregan, es fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Esto lo cantaban, era un estribillo que lo tenían por ahí. Morir con Él es vivir con Él, sufrir con Él es reinar con Él, que es parte de esa gloriosa esperanza que nosotros tenemos cuando el Señor venga, reinar con Él. Pero tiene la advertencia: si le negaremos, nos negará. Yo creo que a veces nosotros basamos nuestra fe en una experiencia pasada de salvación. Y cuando lo hacemos así, podemos llegar a pensar que, bueno, yo ya decidí, soy cristiano. Creo que ya les dije que cuando llegamos a hacer el ministerio en la ciudad de Jalapa, yo estaba convencido que la salvación era una decisión que tenía que tomar la gente. Dios le había dado la capacidad de hacerlo y la regla del juego la había puesto Él. Tú tienes que creer. Si esa capacidad de creer que tienes la aplicas en un ídolo, no tienes nada. Pues si lo aplicas en Cristo, tienes la salvación. Y luego me atreví a decir en mi predicación y enseñanza con la gente, bueno, mira, ya lo guiaba, que hiciera una oración, oraba y te recibo, Señor, soy pecador y todo. Y luego dice, bueno, ya oraste. Ya Cristo entró a tu corazón, vas a darle gracias a Dios porque ya está en tu corazón. Y entonces, vamos a orar, sí, gracias Señor, porque estás en mi corazón y yo te recibo. Y aquí vives ahora para siempre. Amén, amén, ahí está. Y ya te amolaste, le decía a las personas. ¿Cómo que ya me amolé? Sí, pues ahora sí, no quieres ser cristiano, ya te amolaste porque ya eres. Y más vale que mejor camines adelante. Esto no se desbarata, porque tú ya invitaste a Cristo a entrar en tu corazón. En parte es cierto, pero no es cierto. Completamente no es así. Miren, hermanos, la única prueba de que somos salvos, ustedes y yo, es que permanecemos en la doctrina de la salvación. Si abandonamos, no somos. Nunca fuimos. La salvación no se pierde. La salvación viene de una manera poderosa a nuestras vidas. Y yo creo que así ha sido con cada uno de ustedes aquí que son creyentes. El Señor llegó, les iluminó, les encaminó por diversas maneras, a lo mejor hasta a través de una oración como estas. Y ustedes tomaron una decisión y se arrepintieron y vinieron al Señor y creyeron, pero todo esto estuvo en la soberanía de Dios que iluminó su corazón. ¿Se acuerdan de Lidia? Estaba escuchando a Pablo ahí, ya platicaremos de esto la próxima semana. Estaba escuchando a Pablo ahí cuando estaban en la oración y él predicaba, y el Señor abrió el corazón de Lidia para que comprendiese. Y eso es lo que pasó. Comprendimos. Y caímos de rodillas, invitamos al Señor y creímos el Evangelio. Gracias a Dios por todo aquello. Pero la realidad es que no podemos vivir en aquella experiencia. Tenemos que vivir en la realidad. Permanezco en la fe, permanezco como cristiano, tengo la evidencia de que soy un creyente verdadero delante del Señor, le sigo al Señor. Esto es parte importante para que nosotros recordemos esta mañana, hermanos. Aquí la palabra de Dios dice que debemos de recordar a través de este estribillo que pues le está pidiendo a Timoteo que se esfuerce en la gracia, que hay persecuciones, que hay situaciones difíciles,
que hay complicaciones y que él debe esforzarse, no ser cobarde, ir adelante. Está insistiéndole Pablo, esta es la esencia que está ahí en todo esto que dice en estos primeros capítulos. Pero también le advierte a Timoteo: tienes que demostrar que eres creyente. Si le negáremos, él también nos negará. Me acuerdo del señor Emilio Anderson, que nos hablaba a nosotros de la salvación, y nos predicaba y enseñaba, y él insistía mucho en estos pasajes de Deuteronomio, de Mateo, en donde nos insiste la palabra de Dios a que recordemos que permanecer fieles es la prueba de que somos salvos, de que somos del Señor. Deuteronomio 7, del 9 al 11. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. A los que le aman. Esta es la obra de gracia, ¿verdad? Porque nosotros no amamos a Dios. Naturalmente nos alejamos de Dios, no lo queremos cerca, pero Dios pone esto nuevo en nuestro corazón y le amamos, y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, ¿verdad? Pero Él es fiel también en que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Y esto es para que la gente tema, porque Dios es fiel, cumplirá su palabra. Mateo, esto nos recordaba también el señor Anderson de hace muchos años: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabras del Señor. Colosenses, por ejemplo, dice algo que a mí me parece parecido: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Qué bonito suena eso. Pero luego agrega el 23: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pues esa es otra cosa. La salvación ha costado muchísimo. Para Dios es sagrada. La sangre de Jesucristo es preciosa. ¿Y cómo va a tener el Señor? ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteare la sangre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Del Hijo de Dios? No podemos imaginar lo que esto significa en el sentido cósmico. Es lo único que habrá. Ahorita tenemos muchas relatividades, pero allá no hay nada de esto. Es Dios y toda su gloria y todo ese sacrificio santo y glorioso que ha sido el sacrificio de Jesucristo con su muerte y resurrección, para rescatarnos a nosotros de la condenación eterna y ponernos en ese pueblo glorioso que estará para siempre en la eternidad. Esto no es un juego, es algo tremendo. Y Dios lo trata con una gran solemnidad. Confesar
yo le confesaré. Me niega, yo le negaré. Recuerdo que mi hijo decía, cuando ya se convirtió, recordando los pasajes de Proverbios, que él dice: yo no quería seguir al Señor, yo quería buscar mis propios caminos. Y un día tuve una serie de problemas y de dificultades diversos, y Dios me recordó que Él podía un día, por cuanto hablé, porque les anuncié y no me hicieron, no me escuchasteis. Ayer Roberto nos predicó también el cuidado de no oír. Yo también me reiré de vuestra calamidad y no les oiré. De veras, Dios es ahorita mansito, está así como oculto, está así como tranquilo. Pero hermanos, cuando lo veamos en su ira, caeremos, ¿cómo diría?, de rodillas hasta el suelo, agradeciéndole que nos haya salvado con la sangre preciosa de Jesucristo para darnos una vida y un lugar en su pueblo, en el cielo, por toda la eternidad. Nos arrojaremos a sus pies, dándole las gracias por una tal salvación tan grande. La salvación es segura para el que la tiene. Si la fe de Timoteo era, como decía Pablo, no fingida, él no negaría al Señor. Él sufriría fielmente por él, perseveraría hasta el fin, sin importar la prueba que viniera. Dios es fiel para tratar a los fieles como ha prometido, pero también es fiel para tratar a los infieles como lo ha prometido. Lo que quiere decir este texto es: Él cumple sus promesas y también cumple sus advertencias. Él es fiel y lo va a cumplir. Hermanos, la Escritura nos insiste en que tengamos temor de la palabra de Dios. Hagámoslo. Un temor reverente, un temor al Dios glorioso, que es grande, digno de ser temido, como dice la Escritura, pero ha sido misericordioso con nosotros, ha sido bueno, ha sido amoroso, y nos dio a su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Busquemos al Señor, aprovechemos. Como decía Juan cuando introdujo el culto esta mañana, aprovechemos que tenemos la oportunidad de irle conociendo desde aquí, para gozarnos plenamente allá. Pero comienza desde aquí. La iglesia, la vida cristiana, el servicio, el ministerio es como un cielo que empezamos a disfrutar desde ahora, pero que después se recorrerá todo esto que es como una penumbra, y veremos todo cara a cara, radiante, glorioso, impactante, y daremos toda la gloria y toda la honra al Señor por esta oportunidad tan grande de que, siendo pecadores, estamos allá en ese lugar. Pensemos en nuestros, como le decía Pablo a Timoteo, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdate de Él. Vamos a ver. Amado Dios, te damos las gracias por tu Evangelio y te damos las gracias por la misericordia que tú has tenido para con nosotros, que es tan grande, tan majestuosa, tan maravillosa. Siendo pecadores, nos has redimido con tu sangre preciosa y nos has traído a una nueva relación contigo. Gracias porque constantemente nos estás enseñando el camino
Gracias porque constantemente nos estás poniendo en una prueba de la vida de diferentes maneras y formas para que se muestre que nuestra fe no es fingida, para que estemos claros en la fe, reposados y gozando en la esperanza futura. Amado Dios, ayúdanos a ser fieles a ti, a andar en tus caminos, a buscarte de corazón, de que tú eres precioso para nosotros y ninguna cosa se constituye en un gran sacrificio para conocerte y todo ese poder de tu resurrección. Gracias, Padre, porque tú dejas a la iglesia para que tengamos estos momentos de poder reflexionar en tu palabra. Quizás sin estas oportunidades no habría otra oportunidad para reflexionar en la palabra, para considerar nuestros caminos, para pensar en nuestra eternidad. Bendice a cada uno de mis hermanos, guías, y a mí mismo, Señor, para que andemos fieles delante de tu presencia para la gloria tuya. Ayúdanos ahora que vamos a tomar la Santa Cena. Habla a nuestros corazones. Recuérdanos este valor precioso de la sangre de Jesucristo, de su cuerpo partido en la cruz y de la participación que ahora tenemos contigo, donde estamos unidos a ti por toda la eternidad, como miembros de tu cuerpo para estar con tu pueblo para siempre. Encamínanos, Señor, para la gloria tuya. Amén. Vamos a prepararnos para